Y estamos hablando, hermanos, sobre el orden de la salvación. Y hemos avanzado en esta cadena inquebrantable, en esta cadena que es una cadena de salvación, conocida así por los teólogos. ¿Por qué, hermanos? Porque definitivamente no se rompe la cadena de oro de la salvación. La semana pasada entramos a lo que es la santificación, y algo, hermano, que quiero nuevamente dejar en sus mentes es que cuando hablamos de santificación, nunca hablamos de perfección. Jamás cuando nos referimos a santificación, nunca nos referimos a la perfección. Nadie es perfecto, completamente perfecto en esta vida humana, ¿sí? Pero también debemos entender que nosotros estamos llamados a santificarnos. ¿Cómo se define la santificación? La semana pasada veíamos que es una obra progresiva de Dios y del hombre. Esto es interesante porque al decir progresiva, quiere decir, hermanos, que puede aumentar, quiere decir que puede crecer, quiere decir que va escalonado. A diferencia de la justificación no es progresiva, solo ocurre una sola vez. Dios nos justifica por la fe y somos completamente justos delante de Él. Él nos declara justos legalmente y nos ve como si nosotros nunca hubiéramos pecado. Pero no puedes crecer en justificación, no puedes hacerte más justo cada día. No hay tal cosa, eso en las Escrituras. Lo mismo que la regeneración ocurre una sola vez. En el momento de nacer de nuevo por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, ocurre una sola vez como el nacimiento físico, y ya no más vuelves a crecer. Perdón, ya no más vuelves a nacer. Ya no puedes volver a nacer físicamente. Lo que puedes hacer es ir creciendo. El nacimiento físico ocurre una sola vez y nada más. Así es la justificación y la regeneración. Pero la santificación ocurre en el momento cuando nosotros nos convertimos por la gracia de Dios, y va en aumento conforme a nuestro peregrinar aquí en la tierra. La semana pasada veíamos 4 aspectos de esta santificación. La primera es antes de la conversión. Y veíamos, hermanos, que Dios nos escogió, pero también nos santificó. ¿Qué es eso de santificar? Eso de santificar significa que Dios nos ha apartado, nos ha consagrado, nos ha dedicado exclusivamente para Él. Eso es la santificación. Dios nos ha apartado y nos apartó desde antes de la fundación del mundo. Cuando emitió la elección, ahí nos santificó con su Santo Espíritu. ¿Cuándo sucede en nuestras vidas? Sucede en el momento de la conversión. Eso se llama santificación posicional. Dios nos coloca o nos posiciona como santos, nos santifica por completo. Dios es el que hace eso, mis hermanos, y nos aparta. Nosotros llegamos a conocer el Evangelio y el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y nos coloca aparte, nos santifica. El tercer aspecto es después de la conversión. Se llama santificación práctica o progresiva. Esa santificación práctica y progresiva es el resultado de nuestra salvación. Es algo que ya recae en nosotros, ya es nuestra responsabilidad llevar a cabo la santificación progresiva. Y por último veíamos la santificación perfecta. ¿Cuándo se llevará a cabo el estar apartado completamente del pecado? Lo veíamos, que es hasta que nosotros partamos de esta tierra. Cuando el Señor nos llame a su presencia
en este momento, mis queridos hermanos, ya no vamos a batallar más con el pecado. Así que si usted dice, yo batallo con el pecado, ya no quiero más batallar con el pecado, la única solución para ya no batallar con el pecado, ¿cuál es? La muerte. Sí, la muerte. Una vez que nuestra alma o espíritu se separa de nuestro cuerpo, pasan a la presencia de Dios y ahí estamos completamente santificados. Pero aquí, hermanos, lo que nos corresponde a nosotros es la santificación práctica y progresiva. Esto significa que puede aumentar o puede disminuir. Por eso es que es importante entender que en esta doctrina participa Dios, pero también participa el hombre. Muy diferente a la regeneración, muy diferente a la elección, muy diferente a la justificación, donde solamente participa Dios. Aquí participa usted y Dios. Hoy vamos a ver algo más sobre eso. Vamos a ver la segunda parte de esta doctrina, hermanos, la santificación, pero le he llamado la naturaleza de la santificación. Vamos a entender un poquito más sobre esta doctrina maravillosa y vamos a verlo bajo el primer encabezado. Solamente dos cosas vamos a ver hoy. La primera de ellas es la naturaleza de la santificación. Acompáñenme por favor en sus Biblias a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Ahora que ya tiene su separador, bueno, los que recibieron el separador, bueno, ya pueden utilizarlo ahora, mis hermanos. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Aunque podríamos ver algo más en el contexto. Por favor, Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Bueno, lo leo. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te rogamos, Padre, en esta preciosa mañana que nos permitas meditar en tu bendita y santa palabra. Ayúdame, Señor, a mí a ser un canal de bendición, un canal, Señor, un medio de bendición para que mis hermanos puedan recibir tu palabra y puedan también, Padre, recibirla no como de hombre, sino de parte tuya, Señor, de parte de ti. Te rogamos, Padre bendito, que me permitas a mí, Señor, ser claro, pero también, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. Te ruego, Padre, que bendigas también a cada uno de los que se encuentran aquí. Y si hay una persona que no es salva, rogamos, Señor, que tú abras su entendimiento y muy pronto, Padre, llegue a la conversión para la gloria de tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este pasaje maravilloso que tiene aquí el apóstol Pablo nos dice, por tanto, esa palabrita por tanto indica que conecta primero con lo que ya había dicho anteriormente y también indica que lo que va a decir es en consecuencia de lo que ya escribió anteriormente. ¿Y qué había escrito anteriormente? Bueno, antes de los versículos 12, note lo que dice ahí en el versículo Filipenses capítulo 12, por ejemplo, en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primero, el apóstol Pablo está explicando acá lo que hizo Jesucristo para poder ganar nuestra salvación, para poder redimirnos del pecado. Y dice, hermanos, que Él se humilló
haciéndose hombre, y también se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Habla de la humillación de Cristo. Obviamente que Cristo se humilló desde el momento en que fue hombre. En el momento en el que se humanó, fue una humillación para Él. Él siendo el Creador, Él siendo Dios, tomó la forma de un siervo. Tomó la forma de hombre. Eso ya era una humillación. Pero si podría haber una humillación más grande todavía, o una humillación más baja, dice la Escritura, que se humilló hasta la muerte, y no solo la muerte, sino la muerte de la cruz. O sea, una humillación más baja todavía. No solo ahí se queda el pasaje. Noten lo que sigue diciendo el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuándo fue exaltado Cristo, hermanos? La Biblia dice que fue exaltado cuando Él muere, pero ahí se humilla y resucita de entre los muertos. Es ahí la exaltación de Cristo. Cristo, cuando es levantado de los muertos y posteriormente en su ascensión al cielo, es cuando recibe todo dominio sobre toda autoridad, sobre toda potestad, y es declarado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Previo a eso era rey, sí. Antes de llegar a la cruz era rey, sí. Cristo ha sido rey siempre. Solamente que Él se despojó, como lo dice el pasaje, a sí mismo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Se despojó, pero hermanos, llegó a convertirse un hombre, 100% hombre, 100% Dios, o totalmente hombre o totalmente Dios. Pero se despoja, se humilla y posteriormente es exaltado hasta lo sumo. Y dice las Escrituras que le dio un nombre, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, algunos que tienen una perspectiva futurista dicen que esto va a suceder a futuro. Todavía no, las lenguas no han confesado eso. Otros creen que como Cristo ya recibió todo dominio y todo poder, eso ya es un presente ahora, ¿sí? Pero la realidad es que Jesús es un rey. Él es rey, Él tiene el dominio, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Y por eso, sigamos leyendo, dice el versículo: por tanto, en otras palabras, por consecuencia de lo que acaba de decir el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que acaba de decir? Cristo se humilla, pero también es exaltado. En consecuencia a eso, ahora nosotros debemos ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿En base a qué? En base a lo que Jesucristo ya hizo. Primero se humilla, después llega la muerte, resucita y es exaltado, y toda lengua confiesa que es el Señor. Ahora Pablo está diciendo, si ese hombre murió y resucitó y es tu Señor, entonces, o por lo tanto, o en consecuencia de eso, ahora debes ocuparte en vuestra salvación con temor y temblor. La pregunta es, mi hermano, mi hermana, ¿usted ha aceptado a Cristo como su Señor, quien murió y resucitó de entre los muertos? Sí. Si usted es salvo, si usted es cristiano, entonces sí. Ahora, en consecuencia a ello, ¿cómo debemos vivir nosotros? Debemos ocuparnos en vuestra salvación. Si Cristo es su Señor, es el que ha resucitado de los muertos, entonces ahora necesitas
a ocuparte en esa salvación. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Escuchen, antes de ser salvo, nuestros anhelos y nuestros deseos estaban sujetos a la carne. Nuestros anhelos y nuestros deseos estaban sujetos a nuestras pasiones. Pero una vez que nos convertimos por la gracia de Dios, Dios nos santifica, y por eso es que dice el pasaje, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. La primera verdad, hermano, que tenemos que aprender en esta mañana es: la santificación es la obra sobrenatural que Dios realiza en la naturaleza interna del hombre. El apóstol Pablo dice: Él es el que produce el querer como el hacer. Y para que eso pueda llevarse a cabo, Dios no lo hace de forma externa. Dios lo hace de forma interna. Por eso es que el pasaje dice, o Pablo escribe, Él es el que produce el querer como el hacer. Es una obra sobrenatural que Dios realiza en la naturaleza interna del hombre. Dios obra para que el creyente no se limite a santificar sus acciones externas solamente, sino también sus deseos internos. Cuando una persona es transformada por Dios, hermano, es una obra sobrenatural de Dios. Nuestra mente carnal, nuestros anhelos carnales están ahí siempre, latentes. Pero cuando llega la santificación, cuando llega la salvación a la vida de un hombre, Dios empieza a cambiar esos deseos, Dios empieza a cambiar esos anhelos por anhelos santos y por deseos santos, porque Él es el que produce el querer como el hacer. Él es quien hace la obra, no nosotros. A veces confundimos que somos nosotros los que tenemos que quitar ciertas cosas de nuestra vida. Y mucha gente se ha confundido porque piensan y dicen, bueno, yo voy a empezar a ir a la iglesia, eso quiere decir que tengo que dejar de tomar. Voy a empezar a ir a la iglesia, eso quiere decir que ya tengo que dejar de fumar o de hacer cualquier otra cosa que haga, sabiendas que está mal delante de Dios. Y es que no es que tengas que quitar cosas de tu vida. No sé si usted lo ha pensado, lo ha visto de esta manera. No es que tengas que dejar ciertas cosas. Lo que hace Dios, su obra sobrenatural, es que Él va directamente a nuestro corazón, a las emociones, a nuestro interior, a nuestros deseos, y Él empieza a cambiar nuestros gustos y nuestros anhelos para que sean los anhelos que Él tiene, mi hermano. Y no es que yo tenga que dejar ciertas cosas, es que esas cosas ya no me gustan. Me atraen carnalmente, sí. Siento una tentación hacia esas cosas, sí. Pero dentro de su ser, dentro de su alma o de su espíritu, usted sabe que ya no le gusta. Esa es la santificación de Dios en su vida. Es el deseo que Dios cambia en nosotros y dices, ahora quiero agradar a Dios, ahora quiero hacer cosas para Dios, y es un nuevo deseo, pero ese deseo no viene de nosotros, ese deseo viene de aquel que realiza la santificación. Él pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Eso es lo maravilloso de esta maravillosa doctrina, mi querido hermano. Y entenderla nos ayuda para no caer en el error de estar poniéndonos reglas, de estar poniéndonos cuestiones alrededor de nosotros para decir, es que no veo esto, no veo aquello, no veo aquello.
No, sino que Dios transforma nuestros deseos, transforma nuestros anhelos, porque Él no se ocupa de la parte externa. Él va a la parte interna de nuestro corazón. Él pone ese deseo en nosotros de querer amarle, de querer desearle, de querer conocerle más a Él. ¿Va a haber una lucha contra la carne? ¿Va a haber una lucha contra el pecado? Sí. Pero sí o no va a haber un deseo intenso por más de Él, por querer más de Él. Esa es la santificación. Usted puede saber si es salvo o si no es salvo en base a sus deseos. ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que deseas? Su deseo le va a llevar a la carne, a la corrupción, al pecado, o su deseo le va a querer llevar a santificarse, luchando contra el pecado, luchando con la carne, luchando con todo, pero un deseo ardiente de conocer más y más de Dios. Ese es el deseo que no lo tiene el incrédulo. No lo tiene el incrédulo. Es un deseo que solamente lo tiene ¿quiénes? Aquellos que han sido santificados por Dios. Luchan con el pecado diariamente, batallan con el pecado, pero hay un deseo intenso por querer agradar al Señor. Hay un versículo, hermanos, que me gustaría que usted viera, segunda de Pedro, por favor, es un pasaje para que vean la diferencia enorme entre una persona que tiene esos deseos transformados, cambiados por la obra poderosa de nuestro Dios realizada en la naturaleza interna del hombre, a diferencia de aquellos que no tienen esta obra genuina. Segunda del apóstol Pedro, o segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 10 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 2, 10. Dice así la Biblia, hermanos. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, ¿está ahí? Andan ¿en qué? En concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Cuando la Biblia habla de concupiscencia, hermanos, se refiere al deseo interno que se encuentra en el ser humano. El deseo pecaminoso, obviamente, del ser humano. Y todos los hombres, nacidos y por nacer, tienen esa naturaleza pecaminosa. Pero en la salvación, en la conversión, en la santificación, Dios obra internamente en el corazón y ahora pone un querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Para qué? Para poder glorificar al Señor. Cosa que estos hombres no tienen. Porque estos hombres siguen la carne, andan en las concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. El apóstol Pablo está hablando de aquellos falsos maestros que introducían herejías, pero también vivían una vida completamente entregada al pecado. Y me sorprende porque las palabras del apóstol Pablo, hermanos, son muy fuertes. Si usted sigue leyendo, va a ver que es demasiado fuerte cómo se refiere a ese tipo de personas. Dice el versículo 13: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. ¿Escuchó? Tienen por delicia el gozar de deleites cada día. ¿Cómo puedo saber yo si realmente soy un cristiano genuino? Es si yo me deleito en la inmundicia, si lo disfruto, si lo quiero, disfruto el pecado. Eso es, usted puede darse cuenta, una persona que está ahí disfruta el pecado, disfruta la inmundicia, pero cuando Dios ha obrado de forma sobrenatural en nuestra vida, el pecado ya no va a ser un disfrute para nosotros.
¿Va a ser tentación? Sí. Y cuando caes en el pecado, te lamentas. Y así es como decía una persona, decía, el cristiano que está jugando, lamentablemente no se santifica, pero tampoco se entrega al mundo, vive una vida terrible. Ni disfruta la comunión con su Padre, pero tampoco disfruta ¿qué? El mundo. No lo disfruta. Sabe que está pecando, sabe que está mal. Y no hay disfrute por ningún lado. ¿A diferencia de quién? A alguien que no es convertido. Alguien que Dios no ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad en él. Lo dice el apóstol Pablo. Estos son los que disfrutan la inmundicia. Note cómo sigue diciendo el apóstol Pablo. Versículo 11, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Este tipo de personas aparentaban ser cristianos. Este tipo de personas aparentaban ser maestros buenos, pero ellos en su corazón, en su mente, se deleitaban en la inmundicia y se recreaban en sus errores. Eso no lo hace un cristiano. Un cristiano no puede deleitarse en el pecado. No puede, su corazón está dividido, por así decirlo. Porque Dios hizo una obra de santificación. Dios los llamó, Dios los separó, Dios los justificó. Y Él sabe en su interior que el Espíritu Santo de Dios vive en él. Pero lamentablemente este hombre se ha descuidado. Y como se ha descuidado, hermano, puede llegar a cometer, como lo veíamos las semanas pasadas, puede llegar a cometer ciertos tipos de pecados, pero nada de eso le produce placer ni gozo. En el momento su carne lo disfruta, en el momento está ahí, pero él sabe en su interior, hay algo que no lo deja disfrutar completamente. Ya no es parte del mundo, a diferencia de estos hombres. Note el versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos ¿de qué? De maldición. No son cristianos. Este tipo de personas que se goza en los deleites, que se recrean en el error y tienen los ojos llenos de adulterio, no son cristianos, lo dice aquí. Y son hijos de maldición. Son hijos de ira, hijos de maldición. A diferencia, hermano, ahora del creyente, ya no es un hijo de maldición, ya no es hijo de ira, ahora es un hijo de Dios, es un hijo de la bendición. Pero estos hombres se recrean en su inmundicia. Estos hombres se recrean en sus errores, lo disfrutan. Y eso es lo que no hace un cristiano cuando ya ha sido santificado. Mire el versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos, mire cómo el apóstol Pablo habla de estos tipos de personas. Estos son fuentes ¿sin qué? Sin agua. ¿De qué sirve una fuente sin agua? O sea, usted va al parque, usted ve una fuente, mira, está bonita la fuente, pero te acercas, no tiene agua. ¿Qué hace ahí? Solo luce bien por fuera, solo externamente se ve bien. Y es como aquellos que habló Jesús a los fariseos: sepulcros blanqueados. Por fuera se ven blancos y limpios, pero por dentro están llenos de robos, mentira. Eso es lo que está describiendo el apóstol Pedro aquí.
Exactamente lo que desea el Señor Jesús. No hay deseo de nada de parte de Dios. No hay deseo. Son hijos de maldición. Son fuentes sin agua. ¿Qué más? Y nubes empujados por la tormenta, por los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estrado viene a ser peor que el primero. Ahora, ¿tienen conocimiento? Sí. ¿Saben algo sobre Jesucristo? Sí. Pero solamente limpiaron la parte externa. Nunca hubo una santificación interna. ¿Y por qué no hubo una santificación interna? Le voy a decir, porque el hombre no puede producir una santificación externa. El hombre puede hacer una oración y decir, Señor, perdóname, te acepto como mi Salvador. Eso lo puede hacer el hombre. El hombre puede decir, me quiero bautizar y tomar un discipulado para bautismo. Eso lo puede hacer el hombre. El hombre puede venir y predicar el evangelio. Puede hacer todo eso. El hombre puede estar dirigiendo a su familia correctamente con las escrituras. Lo que no puede hacer el hombre, ¿sabe qué es? Producir salvación en su alma. Es algo que el hombre no puede hacer. ¿Quién es el único que lo puede hacer? Dios. Por eso es que es la naturaleza de la santificación, hermano. Solamente Dios puede producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Ves a un montón de personas que se han bautizado, un montón de personas que han pasado por acá y están terriblemente mal. Dos cosas pueden ser: o están hundidos ahí en su pecado y después van a regresar, que es lo que deseamos y anhelamos. Deseamos y anhelamos eso y oramos por ellos. Dios, ayúdalo, recapacite. Podría ser que esté en la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerda la parábola del hijo pródigo? Dice, papá, dame la herencia. Se va, la malgasta. Y estando ahí ya con los cerdos, vuelve en sí. Dice, en la casa de mi padre yo vivía mejor. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo. Llega y el padre lo recibe. Lo perdona, le da un anillo, le da una vestidura, le da sandalias y todavía más. Le mata, ¿aunque? El becerro más gordo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nunca dejó de ser su hijo. Y él lo amaba, y él lo sigue amando con pasión y con deseo. Hermano, tú estás aquí y tú dices, yo no he santificado mi vida, pastor. Pero hay un anhelo y un deseo dentro de mi corazón y yo creo que ahí está, porque sé que es el Señor haciéndolo y no me deja disfrutar el pecado, pero tampoco puedo disfrutar la vida cristiana. Eso es para ti entonces. ¿Qué hago? Haz lo que el hijo pródigo hizo. Haz lo que el hijo pródigo hizo. Allá en la casa de mi padre estaba mejor. Ve con él. ¿Y él qué va a hacer? Él no va a llegar como uno de nosotros. Tú ya vienes ahora de que te fuiste a revolcar. No. ¿Qué es lo que va a hacer? Te va a extender su misericordia, su perdón, porque ese es nuestro glorioso y amoroso Señor. Ve a él. No estás disfrutando la vida cristiana, no estás disfrutando ni el pecado. Date cuenta. No lo estás disfrutando. ¿Por qué? Porque no perteneces a ese mundo, no perteneces ahí. Dios te ha santificado. Ve y regresa a la casa con papá. Ve y regresa a la casa con papá. Y si nunca regresas y te quedas con los cerdos, ¿qué es lo que sucedió? Cheque por favor lo que dice la Escritura. Versículo 20. Ciertamente
si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Conoces la verdad? ¿Conoces lo que es tu deber? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Pero dices, no me interesa, no me importa. Bueno, mejor hubiera sido no haberlo conocido. Y versículo 22, y mire cómo de fuerte es el apóstol Pedro. Es fuerte. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio. ¿Cuál es ese proverbio, hermanos? El perro vuelve ¿a dónde? A su vómito. ¿Y qué más? Y la puerca ¿qué? Lavada a revolcarse ¿en dónde? En el lodo. ¿Es fuerte, sí o no? Pues yo no quiero ser ni un perro y nadie quiere ser una puerca. Pero el perro vuelve otra vez al vómito, porque es terrible eso. Y cuando lo ha visto, usted ha visto que los perros comen hasta cualquier cosa. Entonces usted va por la calle y el perro está comiendo terribles cosas. ¿Y sabe por qué lo come? Su anhelo, su deseo es eso, y lo disfruta. Lo disfruta tanto, hermano, que usted lo vea cómo come. Pero la puerca lavada regresa ¿a dónde? Al lodo. ¿Y cómo disfrutan la puerca meterse el cuchi meterse al lodo? Lo disfruta completamente. Trate de meter usted un gato al lodo. Trate de meterlo. Haga esta prueba. ¿Qué va a hacer el gato? Sale todo manchado, sí, pero sale de ahí. Pero meta el cochinito al lodo y se va a revolcar. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Cuando tu concupiscencia no ha sido transformada, no hay anhelo y no hay deseo por la santidad de Dios. No hay, mi hermano. No hay esa lucha contra el pecado ahí. No hay esa lucha intensa que tienes, que a veces cedes y a veces tienes una victoria. A veces durante la semana tienes victoria y a veces sucumbes ante la tentación. Pero está el deseo intenso. Es algo que los incrédulos no tienen, hermano. Los incrédulos se recrean en el error, disfrutan la inmundicia y les sucede lo que le sucedió al perro, que vuelve ¿a dónde? A su vómito, y a la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Si usted está aquí y usted dice, pastor, yo no estoy disfrutando la vida cristiana, pero tampoco disfruto mi pecado. Usted no es de ahí. Usted no pertenece allí. Dios te ha santificado, Dios te ha traído, Dios te ha elegido, te ha llamado, te ha regenerado. No disfrutas el pecado, no disfrutas nada de eso. Pero si usted aquí y usted dice, pues la verdad es que yo me siento muy bien allá. Es que la verdad, yo no pertenezco a este mundo. Es que la verdad yo disfruto mucho allá. Entonces lo único que podemos concluir es que son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, la cual la más densa oscuridad está reservada para siempre. Así que tú tienes que meditar en esta mañana. ¿Qué soy? ¿Una fuente sin agua? ¿Soy una nube arrastrada por la tormenta? O la verdad es que Dios me ha santificado. Él ha hecho una obra sobrenatural en mi naturaleza interna y ahora tengo deseos y anhelos por Dios. Recapacite, mi hermano. Piense en eso. Piense si Dios ha hecho una obra en nosotros, se ha hecho una obra en usted, y a medida de eso tome decisiones correctas. No puedes quedarte allí. Entonces lo primero, hermano, que quería que usted viera es la naturaleza de la santificación.
Dios obra para el creyente, para que el creyente no se limite a santificar sus acciones externas, sino también sus deseos internos. Porque es ahí donde Dios trabaja, en sus deseos. Cambiando el deseo de una persona, cambian sus acciones. Cambiando el deseo de una persona, cambian sus acciones. Pero el hecho de cambiar acciones no significa que cambian tus deseos. Usted puede cambiar sus acciones externas, pero sus deseos siguen siendo los mismos. Y eso es lo que el apóstol Pedro está describiendo a ese tipo de personas aquí. Habiendo conocido al Señor Jesucristo, cambiaron ciertas cosas, pero su interior siguió siendo exactamente el mismo. Y por eso son personas que entran a las iglesias y después salen violando, después salen fornicando y después salen adulterando. Y no les importa absolutamente nada. Pero un verdadero cristiano, hermano, va a batallar, va a luchar, pero no disfruta el pecado ni tampoco la vida cristiana. Pastor, ¿qué puedo hacer? Bueno, vamos a ver la última parte de esto. La dinámica de la santificación. La dinámica de la santificación. Primero el apóstol Pedro dice, si Cristo murió, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, la solución para que tú puedas santificarte cada día es que tú también mueras como Cristo murió. ¿Que mueras a qué? Que mueras al pecado, que mueras a la carne. Y por eso es que Él nos manda lo siguiente, hermanos. La dinámica de la santificación. ¿Qué es la dinámica de la santificación? Bueno, la Biblia nos manda muchas veces, por ejemplo en Hebreos 12:14, buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es parte de nosotros. Dios pone su deseo en usted, pero también le da una responsabilidad a usted. Y lo podemos ver por estos pasajes. Romanos 8:13. Haced morir las obras de la carne, dice el apóstol Pablo. En primera carta a los Corintios 6:18 dice el apóstol Pablo, huir de la fornicación. A propósito, la palabra fornicación es porneia, de donde viene la palabra pornografía. Porneia, hermanos, es fornicación. Y cuando se habla de fornicación en las Escrituras, no solamente se refiere al acto sexual fuera antes del matrimonio, sino que se refiere a cualquier depravación sexual, a cualquier depravación sexual. Porneia, entonces, es fornicación y de ahí viene la pornografía. Y Pablo dice, ¿huir de qué cosa? ¿Huir de qué? De la fornicación. A la fornicación no se le enfrenta. A la fornicación, ¿qué cosa? Se le huye. Y ese es un error gravísimo que a veces cometemos. Nosotros decimos, no, yo sí puedo. No, Dios dice y te manda en su palabra, huye de la fornicación. Huye de la fornicación. Ves que estás siendo tentado por una persona, ves que una persona se te está insinuando, tú no tienes que estar ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, huye de eso. Es lo mismo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Pasiones juveniles. ¿Por qué las pasiones juveniles? Porque esas pasiones se desarrollan en la juventud. Si yo le pongo a mi hija o a mi hijo y le digo, ¿a dónde te gustaría ir? ¿Quisieras ir al parque de diversiones o quisieras salir o tener una cita con una persona en el cine? ¿Sabe qué escogería mi hijo? El parque. Yo quiero la alberca. Pero cuando ya crezca mi hijo y mi hija, ¿no te gustaría ir a la alberca o a la alberca pero sin ustedes? Con otro. Porque las pasiones juveniles ahí nacen, mi querido hermano. Y una vez que nacen allí, nos van a seguir ¿hasta cuándo? Hasta que muramos. Por eso usted ve viejitos tremendos que le faltan el respeto a mujeres. Viejitos, ancianos.
Porque esas pasiones juveniles empiezan allí, como dice el apóstol Pablo, pero le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, siguiendo la paz, el amor, la santidad, con los que de corazón sincero invocan al Señor. O sea, el Señor te dice esto y te da la solución a eso. La responsabilidad de tomar esa solución es nuestra. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, y en primera carta a los Corintios dice, huir de la fornicación, huye. Parece cobardía, pero no, hermano, es lo más sensato y más sabio que podemos hacer. Huir. Al pecado, darle la vuelta, huirle. Y en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice, limpiaos de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque, hermanos, para el Señor nosotros existimos en dos partes. La carne, que es el cuerpo, y la parte inmaterial, que es el espíritu o alma. Y ambas cosas le pertenecen ¿a quién? Al Señor. Hay personas que dicen, no, el Señor no se ocupa del cuerpo, el Señor quiere tu corazón. Sí, el Señor quiere tu corazón, pero también quiere ¿qué? Tu cuerpo. ¿Cómo? Segunda carta a los Corintios 7:1, limpiaos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dios te quiere completo para Él y te anhela celosamente. Él no quiere una parte de ti, Él quiere todo tu ser, todo tu ser. Por eso es que dice, y Dios santifique por completo todo nuestro ser. Todo nuestro ser, ¿cuál es todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Si Dios manda hacer eso y Él es el que produce en nosotros el querer por hacer, ¿qué es lo que yo puedo hacer, pastor? ¿Qué me toca a mí? Lo último, hermano, y terminamos. Dios ha diseñado medios de santificación. Y esos medios de santificación están allí para que usted y yo podamos crecer en santidad. Solamente le puse algunos de esos medios. El primer medio para nuestra santificación es las Escrituras. Leer y meditar la palabra de Dios. Salmo capítulo 1, versículo 2 al 3. Yo sé que la mayoría se lo sabe. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. A diferencia de aquellos que no han sido santificados, su delicia está en la corrupción, su delicia está en el pecado, su delicia está en la inmundicia. Para aquellos que son parte del pueblo de Dios, su delicia está ¿en qué? En las Escrituras. Bienaventurado aquellos, dice, sino que en la ley de Jehová meditan de día y de noche. Serán como árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué cosa? Prosperará. Qué interesante, hermano. ¿Cómo lo describe el Espíritu Santo? Plantados junto a corrientes de agua y da su fruto a su tiempo. Ahora que llega mayo, hermano, me encanta ver cuando me toca ir de este lado para San Lorenzo, por acá para Jamiltepec, por esas partes ahí, se ve todo seco, pero cuando va el caudal del río así, al lado del río siempre se ve verde y están los árboles frondosos. Eso es lo que dice el Señor. Mientras lo demás está todo seco, aquel que medita en la ley de Dios es como un árbol que está plantado junto a corrientes y su hoja está, ¿qué cosa? Verde. No es solo apariencia, se ve bien por fuera, pero es que sus raíces están pegadas y unidas ¿a dónde? Al agua de la vida. Y algo interesante, hermano, dice Salmo capítulo 1, dice que fueron plantados. Esto no quiere decir que nacieron allí. Esto quiere decir que alguien los plantó. Y esa es la obra de Dios en nuestras vidas. Es Dios realizándolo. Pero también nos ha dejado a nosotros medios para crecer en santificación. Un medio más, la oración. ¿Quién no se sabe 1 Tesalonicenses 5:16? Orad sin qué.
sin cesar. Aquí está Julio César. Orad sin cesar, dice la Escritura. Solo la única que no ora es Aurelio, va a decir, pues yo tengo a César. Orad sin cesar. Imagínese eso. La Biblia enseña, mi querido hermano, hermana, que esa sea que sea algo muy constantemente en nuestras vidas. Si tuviéramos que hacer una encuesta, a todos aquí diríamos, ¿cuánto tiempo oras? No, pues la verdad es que muy poco. Muy poco. Entonces, a medida de cómo oramos, de cómo estudiamos la Escritura, es nuestra santificación. Otro medio de santificación, Hebreos 10:25. ¿Quién no sabe de Hebreos 10:25? No dejando de ¿qué? De congregarnos como otros. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto y más cuando vemos que aquel día se acerca. Esos medios que Dios ha dejado ahí es la Escritura, la oración y la comunión con la iglesia. El Señor lo ha dejado allí. ¿Para qué? Para que podamos crecer, madurar en santidad. A veces pienso, hermano, yo sé que muchos de ustedes van al trabajo secular, están en el trabajo secular, escuchando cosas seculares, escuchando cosas quizás pecaminosas, palabras entre las personas ahí. ¿Dónde es el único lugar donde tú vas a poder estar hablando sobre más y más con otras personas, sobre Dios, sobre la Biblia, sobre doctrina? ¿Dónde? En la comunión con la iglesia. Por eso es importante, por eso es necesario. Te invitan a una fiesta que no es cristiana. ¿Qué vas a escuchar? Música del mundo. Y esa música está pam, 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 allí. No estoy diciendo que no vayas y no estoy diciendo que no puedes estar. Estoy diciendo que por eso Dios dejó la iglesia. ¿Para qué? Para que tú no tengas necesariamente que ir allá siempre, sino que tú te reúnas ¿con quién? Con un grupo de personas que aman a Dios y glorifican su nombre, que tienen las mismas batallas que tú y yo, que tienen las mismas batallas y luchas constantemente, pero estamos ahí ¿para qué? Para animarnos. Por eso se necesita la iglesia. Y Dios lo ha dejado como un medio de santificación para nosotros. Otro medio de santificación es guardar sus mandamientos. Juan 14:15. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo parte del amor a Dios, todo parte de ahí. Si lo amamos, guardamos sus mandamientos. Y por último, hermano, y quizás no lo has visto y no lo has notado, pero es un medio de santificación: las situaciones adversas a nuestra vida. Yo sé que se sabe Romanos 8:28, pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Y estas cosas incluyen las acciones o las situaciones adversas a nuestra vida. ¿Cuándo es que más clamas a Dios? Cuando hay una enfermedad. ¿Cuándo es que buscas más a Dios? Cuando tienes algún problema de salud, ¿sí o no? Por eso esas situaciones adversas son un medio de nuestra santificación. ¿Cuándo te detienes de ir directamente al pecado? Cuando estás enfermo. Porque eso sirve como un medio de santificación. Y a veces no lo vemos así, esto y aquello, pero ahí nos tiene el Señor buscándole, ahí nos tiene el Señor clamándole, ahí nos tiene el Señor buscando la comunión, porque las situaciones adversas van a ser un medio para tu santificación y no nos damos cuenta de ello. Que si fuera posible, le pediríamos al Señor, quítame esta situación. Y Dios dice, hey, esa situación es la que te ayuda para que tú me busques más y más. De verdad que sí. Si no tuvieras esa debilidad, tú no me estarías buscando como me buscas. Si no tuvieras esos deseos y arranques y emociones, tú no estarías acá buscándome y clamándome. Si no tuvieras ese dolor, no estarías clamándome a mí a medianoche. Pero los que ya hemos experimentado, ya los que ya tenemos de 30 para arriba, ya sabemos que el cuerpo se cansa y duele. Y muchas veces yo me he desvelado orándole al Señor porque tengo un dolor. Ayúdame, Señor. Me quita el dolor el Señor y yo no me despierto hasta el día siguiente. ¿Le ha pasado, sí o no?
Pero cuando estamos en la aflicción, te levantas porque te levantas. Es un medio de santificación, mi querido hermano. Es un medio de santificación. Así que la naturaleza de la santificación es que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay un deseo en ti de querer agradarle, de querer buscarle, de querer conocerle más. Haz esta pregunta. Número 2. ¿Estás disfrutando el pecado de tal forma que tú dices, a mí me encanta hacerlo y yo prefiero esto? ¿O no puedes ni disfrutar la vida cristiana y del pecado? ¿Cuál es tu vida, mi hermano? O sea, no te entregas ni al pecado ni te entregas a Dios. Pero si tú no lo estás disfrutando es porque Dios ha hecho una obra en ti. Y número 3, hermano, ¿cuál de estos medios de santificación estás descuidando? ¿Cuál de estos medios de santificación no estás buscándolo? Así que tenemos para reflexionar en esta semana. Te voy a invitar, hermano, que cierre sus ojos y oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, si no fuera por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, quien se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, nosotros no tendríamos un modelo, Señor, a quien seguir. No tendríamos un modelo a quien buscar. Primeramente para el perdón de nuestros pecados, pero también, Señor, un modelo de santificación. El apóstol Pablo nos dice, así como Cristo se humilló, y así como Cristo fue exaltado, ahora nosotros debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Pero tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Aquí hay hermanos, Señor, a quien tú has producido el querer como el hacer. Y muchos de ellos han descuidado su vida en santidad. Muchos de ellos se están dejando arrastrar por el pecado, se están dejando arrastrar por las concupiscencias. Pero muy en el fondo de ellos, Señor, está esa lucha interna, donde no disfrutan ni el pecado, pero tampoco disfrutan de la comunión contigo. Te pido por ellos, Señor. Te pido que hables a su mente. Muéstrate a ellos, Señor, como el Padre bondadoso, el Padre compasivo que tú eres, aquel Padre perdonador, aquel que perdona la maldad, que es grande en misericordia. Muéstratela a ellos, Señor, diciéndoles que vengan a ti, que vengan a ti, y tú les perdonarás, Señor, y tú les recibirás, porque tú has hecho una obra en ellos. Pero también, Padre, te pido que aquellos que tú nos has guardado ahora, permítenos a no confiarnos, Señor. Permítenos a no confiarnos en nuestra carne y en nuestro pensamiento humano, sino a asirnos de estos medios de santificación que tú has dejado, Señor. Como tu palabra, la oración, la comunión con la iglesia. Aún darte gracias por las adversidades en nuestras vidas, Señor, porque tú las utilizas como un medio de salvación. Pero que todo esto sea, Padre, para la gloria y honra de Cristo. Y si hay una persona aquí, Señor Dios, que no es salvo, rogamos que tú hagas tu obra de salvación y lo santifiques, Padre, para que esa persona sea un hijo tuyo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos.